Hola, hola, buen día. Los saludo, espero que estén muy bien y que me estén escuchando muy bien el día de hoy. Hoy es 16 de febrero del año 2023. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio Oleaje en los Mercados que hacemos todos los jueves para comentar la realidad económica, financiera de lo que está ocurriendo en los mercados financieros globales. Un poco comentarles nuestra perspectiva desde acá, desde la casa, desde SAFE. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y nuevamente gracias por conectarse y estar allí todos los jueves. Eh, Vamos a comenzar sin mayor preámbulo, un poco este oleaje para ser también breves y concretos. Tenemos mucha información que dar, digamos, una revisión rápida de cómo están los mercados al día de hoy. Índice Standard & Poor's 500 está negativo con 0.63% cayendo en este momento. Nasdaq 0.71. El S&P está en los 4.121 puntos. El Nasdaq 100 en 12.597. El índice Dow Jones Industrial de las 30 empresas más importantes de Estados Unidos industriales está cayendo 0.63%. El euro dólar, la paridad está algo flat en 1.0680. Recordemos que el dólar index viene apreciándose en las últimas, digamos, en los últimos días. El oro está flat en los 1839 con un ligero cambio positivo para la jornada. Lo que realmente se está apreciando es el Bitcoin, por ejemplo, que tocó más temprano los $25,000. Está ahora mismo en 24,850, subiendo 2,15% con respecto a ayer. Ha subido muchísimo en las últimas dos jornadas de mercado. Y digamos que el dólar index, que es una variable que seguimos con mucho interés, está ahora positivo en los 103.95, coqueteando con los 104 puntos. Y las tasas de los bonos a 10 años en Estados Unidos, que también es una variable muy importante que seguimos, siguen en su ritmo positivo, están en 3.83%. Recordemos que vienen subiendo desde 3,34, que fue más o menos mínimos que se hicieron en este año 2023 y han venido subiendo después de todas las informaciones macro que han surgido en las últimas semanas, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Muy importante. Aquí en nuestro timeline les he compartido algunos tweets importantes de data macro y también del gráfico del Bitcoin, pero empecemos por la data macro, ¿no? Esta semana fue una semana bien importante. Tuvimos el dato de la inflación en Estados Unidos, el CPI o el Consumer Price Index, que es el dato, digamos, estrella o más importante para tomar el termómetro de la inflación al consumidor en Estados Unidos. Ese dato lo tuvimos el día martes. La expectativa de mercado era que iba a ser un dato que iba a salir en el 6.2% para la inflación anualizada y la inflación mensual iba a estar en el orden de 0,1%, una reducción, digamos, un pequeño incremento. Lo cierto es que el dato del día martes fue más, digamos, fue por encima de lo esperado. Se esperaba una inflación anualizada del 6.2, salió en 6.4, y lo relevante fue el dato mensual, donde si nosotros vemos, y este gráfico lo compartimos acá, se lo voy a compartir ahora mismo, aquí mismo en Twitter, está compartido en el espacio. Si ustedes ven los datos mensuales, cómo viene evolucionando el tema de la inflación en Estados Unidos, veníamos desde un octubre donde la inflación había estado, incluso antes de octubre, el mes de julio fue en cero, agosto en 0.2, septiembre en 0.4, del 2022, ojo, con un pico en octubre del 2022 en 0.5% de incremento inflacionario, y luego en noviembre bajó a 0.2, en diciembre a 0.1, y el dato que sorprende es que en el mes de enero la inflación surgió en 0.5, es decir, claramente hay una reaceleración inflacionaria. Nosotros, si ustedes están pendientes de nuestros espacios, era algo que veníamos advirtiendo, incluso compartimos algunos gráficos para tratar de ver un poco, seguir la posibilidad de que la inflación se pudiera reacelerar. Un gráfico muy interesante que compartimos en nuestro timeline fue el gráfico de inflación anualizada en Estados Unidos con el precio del cobre. El cobre siendo un metal industrial muy importante para el uso de todo tipo de manufactura y de todo tipo de, digamos, de elementos en la industria.
y el cobre nos venía alertando de que posiblemente íbamos a ver una reaceleración inflacionaria porque tuvo unos incrementos en el precio muy importantes. Esa reaceleración la estamos viendo materializada esta semana. Ese fue el dato del Consumer Price Index para hablarles, digamos, en línea fue, digamos que el dato más importante desde octubre del 2022, en el caso de la inflación mensual, y la inflación quedó en 6.4%. Esto es importante porque eleva las expectativas de que la Fed va a tener que seguir o va a tener que extender un poco más el tiempo en el que vamos a estar con tasas altas y probablemente también vamos a tener que subir tasas o la Fed va a tener que subir tasas un poco más de lo que el mercado estaba esperando, un poco más del 5%. Esto, así que estamos en pleno programa de ajuste de tasas, no han terminado las subidas de tasas. El mercado esperaba una reducción importante de inflación, no fue así, vimos una reaceleración y bueno, lo que hemos visto posteriormente a este dato es una apreciación del dólar, el dólar ha rebotado con fuerza y también hemos visto una subida importante en las tasas de los bonos a 10 años. Las tasas suben porque en un entorno donde la inflación empieza a ser otra vez un problema, la renta fija no suele comportarse muy bien, no es, digamos, el elemento de cobertura. Y por otro lado, los temores recesivos están bastante alejados, dado que los datos de empleo han sido muy robustos, muy fuertes. Estamos en pleno empleo en Estados Unidos, no hay destrucción todavía reflejado en los datos de empleo, al menos inmediatamente. Esto es algo que también hemos dicho, los datos de empleo son seguidores y probablemente van a ser una de las variables más tardías en ver cambios cuando nos estemos acercando, si es que llegara a ocurrir, a un evento recesivo. Pero hay otra data un poco más adelantada, como la actividad de manufactura, la actividad de las viviendas, que por cierto tuvimos datos el día de hoy, que sí nos están alertando de desaceleración económica. Por ejemplo, el inicio de viviendas nuevas en Estados Unidos, el mercado de bienes raíces, las nuevas viviendas, la construcción de nuevas viviendas. Si ustedes ven el gráfico que acabamos de compartir, van a darse cuenta un trend line, una clara tendencia bajista con una desaceleración muy importante en el dato de viviendas, en el dato de viviendas nuevas. Esto es importante porque, bueno, realmente nos pone en una situación donde está el debate si realmente vamos a ir a un tema recesivo más adelante y el mercado de vivienda es un mercado importantísimo para dar el seguimiento al curso de toda la economía. Para que tengan una idea, este dato que sale publicado el día de hoy fue el dato más bajo desde junio del 2020, ¿ok? El dato más bajo desde junio del 2020. Recordemos que en junio del 2020 estábamos en plena situación de crisis de la pandemia, saliendo de, digamos, los bancos centrales estimulando de manera directa para poder sacar digamos, a la economía del problema recesivo por los lockdowns. Así que es un dato relevante, ¿no? Que haya una caída tan importante en el tema de la construcción de viviendas nuevas. Tuvimos otra data macro también importante que, digamos, también la compartimos, que es el índice de Filadelfia, de la Fed de Filadelfia. La Fed viene siguiendo la actividad de manufactura en Estados Unidos y ese índice de manufactura salió también bastante bajo. El mercado esperaba una reducción de menos 8 puntos y salió en menos 25. Estos son indicadores adelantados de desaceleración económica, desaceleración en la actividad industrial, que nos alertan posiblemente de que, bueno, hay un proceso subyacente de, digamos, de desaceleración. Por otro lado, los datos del empleo siguen estando muy robustos, muy fuertes, con lo cual sigue existiendo la luz verde para que la Fed continúe haciendo su programa de ajuste. Hoy, el dato más importante fue el dato de la inflación al productor. Vamos a ver si la comparto por acá. Los precios al productor en Estados Unidos o el PPI, Producer Price Index. Si ustedes ven el gráfico, mostró una reaceleración importante también en el tema inflacionario. Así que vimos esta semana un dato más alto en el Consumer Price Index, en el CPI, que fue el martes, y el día de hoy jueves, estamos viendo un dato al productor también más alto de lo esperado. Entonces, esto nos habla de un proceso inflacionario, digamos, bastante resiliente de disminuir a pesar de los ajustes que ha llevado a cabo la Fed. Esto es una señal clara para la Fed para continuar su programa de subidas de tasas. Ha habido ajustes en la curva de futuros acerca del target final
de donde va a llegar el ajuste de tasas, con lo cual el mercado estaba incluso priceando la idea de que este mismo año íbamos a tener un recorte de tasas. Eso se ha ido trasladando hacia el futuro y ya con esto, con esta posible reaceleración inflacionaria, al menos en el corto plazo que estamos viendo, es muy posible que veamos las tasas subir y seguir observando, digamos, ajustes en el mercado. Hemos visto, por otro lado, unos mercados financieros en líneas generales con cierto apetito por riesgo, digamos, en los índices de acciones, especialmente en el Nasdaq. Es un rebote que viene extendido desde el principio de año. Un rebote que, de nuestra opinión, ha perdido cierto momentum. Hay subyacentemente, por análisis intermercado, señales de alerta. Por ejemplo, vemos el cruce, el yuan chino contra el dólar, que es un termómetro interesante del risk on, risk off, que venía, digamos, apoyando la idea de que tuviésemos un mercado todavía alcista en el corto plazo de rebotes. Ese cruce se ha girado muchísimo porque se ha apreciado mucho el dólar contra el yuan en las últimas semanas. Esto es interesante porque nos alerta de manera adelantada de debilidad subyacente en el mercado que nos puede hablar de posibles eventos de ajustes o de caídas, al menos en los eventos de riesgo. También nos llama mucho la atención que hemos seguido los índices de acciones, este rebote, pero también por análisis intermercado, nosotros nos gusta comparar, por ejemplo, el performance del Standard & Poor's 500 contra productos como, por ejemplo, los bonos de alto rendimiento, que suelen ser un producto muy, muy fiable para ver el apetito por riesgo que tiene el mercado. Si ustedes grafican en su graficador de confianza, o puede ser TradingView, el que ustedes quieran, y ponen un gráfico del Standard & Poor's 500 y plotean encima de él un gráfico de los bonos de High Yield, un ETF que puede servir para esto, puede ser JNK, Junk Bonds, de un ETF bastante líquido y conocido, se van a dar cuenta que hay un quiebre en la correlación, es decir, el S&P 500 ha estado en un nivel alto, viene subiendo en los últimos días, mientras que los bonos de alto rendimiento están girados a la baja. Esto es una alerta de riesgo. Es decir, el apetito por riesgo es muy puntual en ciertas cosas, pero realmente no está completamente llevado a todo el mercado. Los índices de amplitud también vemos giros. Hemos visto que la amplitud fue una de las cosas que más subió al principio de año, es decir, el mercado en líneas generales tuvo un rebote importante en este enero-febrero, pero ya los índices de amplitud, como por ejemplo MMTH, que son las acciones por arriba de la media móvil de 200 periodos en el NYSE, en el New York Stock Exchange, ya está girándose a la baja. También vemos, por ejemplo, lo mismo estamos viendo con las empresas de baja capitalización. Un ETF que la sigue es IWM, que también nos puede servir como referencia. Entonces, estamos en un clima, el mercado como digiriendo de alguna forma toda esta información, todas estas noticias que han salido. Como les dije, les vuelvo a decir, no es una muy buena noticia el hecho de que estemos en un proceso de reaceleración inflacionario, como hemos advertido en nuestros espacios anteriores. Y esto nos coloca en una situación en la que el mercado va a tener que entender o digerir que las tasas van a seguir subiendo y van a estar durante un periodo más prolongado en un nivel alto. Vamos a ver cómo esto lo asimila el mercado en líneas generales y cómo va a reaccionar. En términos de nuestros indicadores, como por ejemplo el VIX, la volatilidad, nuestra señal semanal sigue estando vigente, abierta, no nos ha dado todavía el cruce semanal que nos alertaría de una posible caída en el mercado, pero se está dando una situación ahora mismo que muchos traders me han comentado, hemos hablado, alumnos de nuestra escuela, operadores, sobre todo los que operan en el corto plazo y aquellos que operan en el mercado de opciones, instrumentos derivados. Esto lo comenté en mi cuenta personal, pero es algo que sí estamos observando. Por ejemplo, los traders de corto plazo que tienen sus mandatos, que operan intraday, hacen swing trading, digamos, corto plazo, se han encontrado con un mercado que está algo complicado de operar. Esa es la verdad. Tanto en los índices de acciones, en el Nasdaq, en el Dow, en el S&P 500, incluso en acciones individuales, e incluso en productos también que no son necesariamente FX, índices que podrían ser, por ejemplo, monedas o incluso materias primas. El mercado está en una situación bastante rara, con rangos muy acotados, con movimientos de volatilidad intradiaria importantes, pero que suelen ser bastante, digamos, ruidosos. Hay poca definición.
Y en el campo de las opciones, muchos traders me han comentado que están observando eh, una distorsión en el mercado de opciones, especialmente los que vienen operando opciones de manera especulativa y, bueno, pagan sus primas, tienen diversas estrategias, pero se han dado cuenta que el comportamiento de las primas y el comportamiento del propio producto, de la opción, ha estado un tanto distorsionado en las últimas semanas, no se comportan como usualmente ocurre. Investigando sobre este tema, la verdad es que hemos visto una actividad inusualmente alta en el mercado de opciones, pero especialmente en el mercado de opciones de vencimiento de muy corto plazo. Estas son las llamadas opciones zero DT, que son las opciones que vencen en el mismo día. Son productos altamente especulativos que se están usando en el mercado para tomar posturas de riesgo, pero lo que hemos visto es que el incremento o el volumen de operaciones en esta serie de productos, porque no son productos que se usan para hacer coberturas de riesgo, ni son productos que usualmente es donde hay profundidad para el mercado de opciones. La verdad es que lo que hemos visto es que el volumen en el mercado de opciones vienen del área especulativa y eso se refleja en el gran volumen que hay en las opciones que vencen en un día. Esto genera una dinámica subyacente con los dealers y los market makers que usualmente pareciera que está generando una distorsión. Ayer escribía, yo puse la nota en mi timeline, pero luego Kolanovic, este analista de JP Morgan, hizo la mención también, exactamente lo que yo mencionaba. La verdad es que no lo tomé de él, sino que fue un tema un poco reflexionando acerca de los comentarios de algunos traders amigos que nos han comentado. Yo siento que lo que está ocurriendo, y esto lo decía Kolanovic también, este frenzy, esta locura especulativa de corto plazo está generando un proceso de acumulación de riesgo importante que pudiera terminar generando un problema como el que tuvimos a finales del 2017, inicios del 2018, con el llamado Volmagedón. Volmagedón es simplemente que, bueno, los dealers en medio de estas distorsiones se ven en algunos casos obligados a tomar posturas que pueden maximizar los eventos de volatilidad en corto plazo y, bueno, pudiéramos ver movimientos extremos en el VIX. La volatilidad está muy comprimida, pero si hay algo que hemos observado y entendemos en el tiempo, producto de nuestra experiencia, es que la volatilidad es un proceso cíclico y que cuando hay compresiones extendidas de volatilidad, lo que nos alerta digamos, no sabemos el día ni la hora, pero lo que sí nos alerta es que es un proceso de acumulación y cuando esa volatilidad se libere de ese proceso, digamos, de supresión, puede despertar con mucha fuerza y morder con mucha fuerza y tener un evento de riesgo, ¿ok? Eso sería como el Volmagedón. En aquella oportunidad se volaron incluso los ETF relacionados, algunos fondos quebraron relacionados a productos cuyo subyacente era en el VIX en el 2018. Entonces, en esta oportunidad no sabemos qué puede ocurrir, pero sí que no es una situación normal del mercado. El hecho de que el mercado en este momento esté tan asociado a temas especulativos tampoco es una buena noticia para el lado bull, el lado alcista. De hecho, no es lo que uno suele ver cuando hay el inicio de un bull market, en un proceso constructivo, que es distinto. De hecho, cuando inicia un bull market, lo que suele pasar es que venimos de una etapa depresiva, de una etapa donde hay una capitulación, donde realmente mucha gente quedó incapacitada de poder entrar al mercado y donde hay una actuación institucional importante. Pero es un proceso de sentimiento distinto y no ves niveles tan altos de especulación. Llama mucho la atención que estamos viendo en un mercado donde estamos despertando del bear market del 2022, que en nuestra opinión, como ustedes saben, creemos que es un bear market que va a ser extendido. Nosotros no pensamos que estamos en un bull market, pero mencionamos esto porque ahora mismo hay un nivel de especulación extremo, muy alto, especialmente en el mercado de derivados, como hemos hablado. Y esto no es característico de un mercado constructivo en las etapas tempranas de un bull market. Al menos no ha sido así en el pasado. Y es interesante verlo en términos del propio sentimiento de mercado. ¿Cómo va a terminar? No lo sabemos, pero es algo que ponemos allí bajo la lupa. En el área de materias primas, es interesante que estamos viendo giros importantes en mercados que estaban bastante resilientes a la caída. Por ejemplo, en el mercado de granos, el mercado agrícola. Estamos viendo, por ejemplo, ya empezamos a ver ajustes en productos que fueron muy especulativos como la harina de soya o el frijol de soya, incluso en el propio maíz, donde
todos estos productos ya están girados a la baja por debajo de la media móvil de 200 periodos. Es un mercado más lento, más estructural, más fundamental, pero que el hecho de que estén mostrando tendencias a la baja nos alertan también acerca de la posibilidad del ciclo económico y de lo que puede venir más adelante. Eso por el lado. En el caso del gas natural, que ha sido uno de los productos más comentados en FinTwit en las últimas semanas, con una caída extrema del 75%, nos recuerda, lo volvemos a decir, a lo que pasó en el año 2001. Nosotros pensamos que el gas natural todavía pudiera incluso caer más. Todavía no tenemos una señal clara de rebote, pero más importante que la lectura del gas es lo que nos da en productos asociados, como por ejemplo lo que puede pasar en el mercado de energía, específicamente en el petróleo. En el caso del 2001, después de esa caída enorme en el gas, y había tenido también una corrección previa en el caso del WTI, luego, posteriormente, lo que vimos fue ajustes importantes en el sector de energía, en el sector de petróleo. Eso es algo que podíamos ver nosotros en los próximos meses, es decir, en la lectura, la caída extrema del gas también da una lectura intermercado bajista para productos distintos que tienen otro ciclo, pero que obviamente están relacionados, como en el caso del petróleo. Entonces, eso es una señal también que tenemos allí de alerta para el mercado. Digamos que, y quiero finalizar un poco comentándoles el oleaje más importante que hemos visto en los últimos días, que es en el caso de productos como el Bitcoin, donde Bitcoin hemos visto un incremento importante en el precio en las últimas horas, en los últimos días. Bitcoin, recuerden que viene del mínimo que hizo en el 2022, en noviembre, cercano a los 15.800 puntos, y desde ahí venía recuperándose, y en las últimas horas hemos visto una subida importante hasta los $25.000. Pero también les grafiqué y les compartimos un gráfico muy interesante del Bitcoin, y es que Bitcoin, cuando lo observan en gráfico logarítmico, esto es para ver los gráficos de largo plazo, y el gráfico semanal de Bitcoin, Bitcoin está haciendo un pullback a su media móvil de 200 periodos en el gráfico semanal. Esto además es interesante porque en ninguno de los bear markets anteriores, en ninguno de los mercados bajistas anteriores, como en el 2016 o 2019, 2018, en el caso de Bitcoin, se había roto con la media de 200 con tanta amplitud. Y en este caso, a diferencia de los bear markets anteriores, sí hubo una ruptura y una continuación bajista que luego, hoy, el día de hoy, el mercado está volviendo a hacer el pullback a la media. Si hay algo que nosotros estudiamos en SAFE, son los cambios de fase dados por estas estructuras de mediano y largo plazo. Entonces, aquí estamos en una zona complicada en términos de precio. Desde el punto de vista del ciclo interno de Bitcoin, hay muchos que están viendo el inicio de un rally continuado, porque nosotros mismos explicamos que el rally, digamos, el ciclo de 4 años terminaba entre noviembre y diciembre, en el caso de Bitcoin, y de ahí comenzaba un nuevo ciclo alcista. En parte de eso está generando esta dinámica que estamos viendo en el Bitcoin, pero también hemos visto que también los activos de riesgo han estado en zona favorable en el mes de enero, pero hay un ciclo macro encima. En otras palabras, creo que estamos igual, hay que tener cuidado, en una zona inédita, en una etapa de mercado que los criptoactivos no habían vivido, porque estamos en un ciclo macro de ajuste importante, donde pudiéramos tener un pullback a la media de 200 y luego volver a ver procesos de caída en el corto plazo, a pesar de que estemos en un ciclo, en un nuevo ciclo alcista en el caso de Bitcoin, porque al final el ciclo macro, la liquidez de Bitcoin es mínima, es absolutamente microscópica alrededor de la liquidez de los mercados globales generalizados. Es una liquidez que no llega a $1 trillón, mientras que la liquidez en el mercado de bonos o en el mercado de FX o en todo el impacto de tasas, etcétera, es mucho mayor. Entonces, sí que creemos que el ciclo que realmente importa es el macro en este caso, y estas son oportunidades que da el mercado para rebalancear riesgos, incluso para personas que podían estar largas en niveles similares a lo que están hoy. En el caso de Bitcoin son oportunidades para estar en break-even, ajustar riesgos, subir stops, porque sí que creemos que el ciclo macro va a seguir ajustándose y posiblemente podamos ver una continuidad en la caída. No están dadas las condiciones que estaban dadas en el 2019 y mucho menos las que estaban en el 2016 para iniciar un rally espectacular y continuado en criptoactivos. Necesitas apetito por riesgo, necesitas estímulo en el mercado, necesitas
eventualmente un nivel de liquidez que hoy no hay en los mercados. Hay un rebote intrínseco interesantísimo, pero que nuevamente decimos, hay un ciclo arriba macro que sigue impactando. Y esa es nuestra alerta el día de hoy importante. Así que no se dejen llevar por el FOMO que puede existir, porque seguramente van a ver, leer y escuchar muchísimas cosas alrededor, porque sentimiento acompaña precios, basta que algo suba o baje para que FinTwit se active y haya todo tipo de noticias alrededor, pero a 20.000 pies de altura hay que entender que hay un ciclo macro en desarrollo y hay una estructura allí que es distinta a la que ha ocurrido en el pasado. Hablo específicamente de Bitcoin, valía la pena tomarse estos minutos para mencionar esto. A nivel, digamos, geopolítico y de lo que pasa en el mundo, estamos en un año cada vez más extraño. 2023 cada vez se pone más raro. Esto sí lo he tuiteado yo desde mi cuenta personal. Ya tuvimos el evento de los globos chinos primero, después los ovnis, derribando los ovnis que todavía no sabemos de quién los hizo, quién los controla, de qué están hechos. Esto es interesante mencionarlo porque más allá de la nota anecdótica, esto puede tener repercusiones geopolíticas. O sea, mañana, el día de mañana puede haber una rueda de prensa donde diciendo que estos aparatos fueron controlados por China o por Rusia, invadieron el espacio aéreo americano y van a haber sanciones de X o Y. Es decir, es un tema que hay que seguir viendo. Por otro lado, pasó el evento del descarrilamiento de los rieles en Ohio, que todo el mundo está muy loco ahorita hablando del tema, con todo tipo de teorías de conspiración alrededor, pero lo cierto es que fue un evento digamos, de riesgo ecológico muy importante. Yo les confieso que el día en que me enteré de ese tema, acababa de ver la película White Noise o Ruido Blanco en Netflix. Nadie me lo contó. Yo vi la película, inmediatamente vi el tema en Ohio. Yo, Alberto Cárdenas, vi la película y después inmediatamente vi el tema de Ohio y me sorprendí porque es exacto a la película. Sea un tema de conspiración o no, pasó en Ohio, pasó de la misma manera, las imágenes son exactas. Es algo muy raro, una nota más para el tema raro del 2023, así que no nos sorprendamos porque este año viene raro, 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 con cosas extrañas, así que, bueno, no, la constante pareciera ser este tipo de eventos que al final del día, pues, luego tendrán alguna explicación más racional, pero estamos como en un cierto estado de irracionalidad a nivel general, lo cual es importante entenderlo incluso desde el punto de vista del sentimiento del propio mercado. Eh, bueno, creo que en líneas generales nuestra visión sigue siendo una visión de prudencia en estos niveles. Seguimos pensando que los datos de inflación más importantes con reaceleración lo que nos hacen es ser obviamente prudentes. Creo que hay mucha gente larga, mucho retail largo en el mercado, el sentimiento está extremo, estamos en extrema codicia ya por varias medidas. Con lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado un poquito con los mercados. La temporada de beneficios empresariales sigue, fue una temporada que mostró, digamos, desaceleración en los beneficios y la proyección es continuación de los beneficios empresariales hacia abajo en este primer trimestre del 2023. Así que por el lado macro y fundamental no hay razones de fondo importantes para pensar que pudiéramos tener un incremento. Creo que aquí el mercado se está equivocando un poco en el priceo de los niveles actuales. De hecho, algunos analistas hablan que el nivel actual, por ejemplo, en el Standard & Poor's 500, en 4.127, que está hoy 16 de febrero, está en un nivel más caro de los 4.800 que estábamos el año pasado. Está más caro en términos relativos porque tenemos un dólar index que está más alto que en aquel momento, tenemos unas tasas también más altas que en aquel momento, etcétera. En términos relativos pareciera que realmente el mercado está más caro y sobre todo tenemos unos beneficios empresariales mucho más bajos de lo que teníamos en el último trimestre, en el trimestre pasado. Entonces, en ese contexto, perdón, en el año pasado. Entonces, en ese contexto, seguimos siendo muy prudentes. La liquidez en líneas generales, hemos visto una reducción de liquidez importante por el lado de la Fed, pero hemos visto, por otro lado, un incremento de liquidez por el lado de los bancos centrales como Japón y China. Eso ha ayudado también en parte al rebote que hemos visto en los mercados en este enero. Y por otro lado, les ha echado para atrás la partida del control inflacionario en Estados Unidos. O sea, es decir, hay fuerzas encontradas, pero recuerden que el objetivo de la Fed no es subir los mercados, es bajar la inflación, llevarla al target del 2% y también mantener
digamos, tienen otro mandato que es mantener el empleo lo más que puedan, pero digamos que el empleo no es un problema, la inflación sigue siendo un problema, el mercado en líneas generales subiendo con dólar débil y estímulos, etcétera, lo que sea que venga, no es precisamente desinflacionario, es todo lo contrario. Entonces, estamos en una posición donde podemos esperar una Fed de aquí en adelante hawkish, con un discurso bastante hawkish, con un mercado que habría que ver cómo digiere toda esta información, pero nosotros pensamos que lo racional, lógico y lo objetivo es que hay que ser prudente porque el programa de ajuste continúa y las razones de fondo o los drivers de fondo son insuficientes para pensar en la continuidad del rally o del apetito por riesgo que hemos visto. Entonces, con estas ideas y con la idea de que estamos en una posibilidad de reaceleración inflacionaria, también por el lado del trading, échenle un vistazo al dólar. El dólar index está tomando tracción de nuevo, está rebotando desde niveles claves. Creemos que el dólar index pudiera continuar subiendo. Hay una teoría por allá de un tuitero famoso en la comunidad FinTwit que se ha puesto muy de moda, que es el Big Flip. Les hago mención por si la escuchan. Big Flip es esta idea de que, por ejemplo, los economistas están evaluando la posibilidad de tener un soft landing en Estados Unidos, un aterrizaje suave, es decir, que tengamos, bueno, un proceso de desinflación con un decrecimiento económico muy leve y que todo sea bonito en esos términos y luego volvamos a una etapa de crecimiento. Esa es la teoría del soft landing. La teoría del hard landing es que un aterrizaje forzoso donde tengamos un proceso abrupto de recesivo y violento, digamos que, y el mercado pues obviamente también bajaría en ese caso. Y luego hay una teoría del no landing, es decir, que eventualmente la recesión no venga en el 2023 y tengamos un proceso inflacionario continuado, obliga a la Fed a seguir subiendo tasas, mientras el momentum de la economía previa era tan fuerte que sigue estando ahí y la recesión no llega. Y esto nos lleva a una situación de riesgo interesante porque las tasas podrían subir con mucha fuerza y lo que haría es posponer el evento recesivo hacia finales del 2023, inicios del 2024. Esa es otra teoría que hay en el mercado, pero es una teoría profundamente alcista para el dólar, muy, muy alcista para el dólar. Entonces, esa teoría es que no tendríamos evento recesivo en el 2023, al menos no a mitad de año, sino hacia finales o inicio del 2024, pero con un riesgo acumulado mayor, es decir, correr la arruga. Se las menciono por si la escuchan en FinTwit y la ven y ya tengan idea de qué se trata. Bueno, señores, decirles que ya estamos en nuestro programa Inversionista Pro también. Estamos ahí en línea, conectados. Pueden ver la información del programa. Ya comenzamos. Tenemos 2 clases en vivo. El programa continúa. Tendremos clase mañana. Hoy tenemos clase en vivo con nuestro programa de materias primas. Y bueno, la invitación es que estén pendientes de nuestros programas. Vamos a comenzar el ciclo de trading el mes que viene. Hacia finales del mes que viene, así que si están interesados en ese tema, pues también allí pueden buscar la información de nosotros y evaluar la posibilidad de tomar la formación. Nada, la invitación es para el próximo jueves, señores, y seguir viendo lo que pasa en los mercados. Seguimos observando unos mercados que están bastante extraños. En líneas generales, un mundo que está bastante extraño, pero muy, muy, muy interesante. Muy interesantes. Hay que tener lápiz y papel a la mano para tomar nota y aprender las lecciones que nos está dejando este 2023, que creemos que van a ser incluso más interesantes que las del año 2022, que fueron enormemente interesantes. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, estén pendientes de nuestro timeline y les mando, bueno, la mejor de las vibras y las mejores, digamos, vibra para todas sus operaciones, ya sean de trading o de inversión. Fuerte abrazo a todos.